El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Luida y en tu madre Oinique. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo solo a 3 personas le dijo: mi hijo en la fe. Una de esas personas fue Timoteo, el otro Filemón, Titus. Solo esas 3 personas de los 27 colaboradores que tenía el apóstol Pablo le dijo: mi hijo en la fe. A uno de esos hijos en la fe, el apóstol Pablo le escribe probablemente las últimas 2 epístolas que él ha escrito, las últimas 2 cartas, la primera y segunda carta a Timoteo, que yo aconsejo a todo ministro, a todo pastor, que leas una y otra vez esas cartas, porque en primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo da testimonio de toda su experiencia ministerial. Y si de verdad quieres avanzar en la vida como ministro, anciano, diácono, una persona que ayuda en la iglesia, como pastor, te aconsejo de todo corazón que leas y estudies intensivamente primera y segunda carta de Timoteo. En la segunda carta de Timoteo aparece algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice: yo me acuerdo de esa fe no fingida en ti. Es interesante que el apóstol Pablo no le dice a Timoteo: yo me acuerdo de la gran fe que tienes. No. El apóstol Pablo no le dijo a Timoteo que tenía mucha fe, sino que no tenía una fe fingida. Esa palabra fingida en griego describe algo original, no adulterado, sea vino, sea pintura, sea lo que sea, algo original. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo no digo que tienes mucha fe, pero una cosa sé, eres una persona honesta, no eres falso, nada es fingido, y esa fe que tú recibiste, esa fe la recibiste de tu abuela Luida y de tu mamá Oinique. Ahí podemos ver la importancia de la influencia de los padres. Probablemente una de las herencias más grandes que tú le puedes dar a tus hijos es tu relación y tu fe en Jesucristo. Dios el Padre no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Por eso es importante que algún día tus hijos, como aquellos samaritanos en Juan capítulo 4, que lleguen y le dijeron a la mujer: nosotros creemos, pero ahora nosotros no creemos por lo que tú nos has dicho, sino nosotros creemos porque nosotros mismos hemos visto que Él es
el Hijo de Dios. Como dice en Juan capítulo 4, versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es importante que tus hijos oigan, vean el poder de la fe, el poder de la vida del Espíritu Santo en tu vida. Pero ellos mismos tienen que venir un día a este momento que te digan, papá, mamá, yo no creo solo por ti, porque me llevaste a la escuela dominical, porque iba a la iglesia. No, papá, mamá, yo creo por una revelación personalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo le dijo, Timoteo, tú tienes una fe no fingida, es honesta. Esa fe habitó primero en tu abuela. La fe se puede transmitir. La fe tiene un poder tremendo. Primero en la abuela, como dice aquí, Loída, luego en la mamá de Timoteo que se llamaba Onike o Onige. Y dice, y estoy seguro también en ti. Y ahora dice el apóstol Pablo una cosa muy interesante. Dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don. Aviva el fuego del don. Aviva el fuego del don. Todos los que tenéis una chimenea en casa, todos los que en algún momento habéis tenido un fuego abierto, sea para una barbacoa, sea para la casa, sí, tú has encendido el fuego, pero si el fuego no es alimentado, ese fuego se apaga. El fuego tiene que ser alimentado con leña. El apóstol Pablo dice, aviva de nuevo, que avives de nuevo el fuego del don, el fuego del don. Nosotros tenemos que saber, queridos oyentes, que Dios el Padre, como dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, Él dice que los dones y el llamado, Dios no se arrepiente de haber dado, son irrevocables. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios el Padre le dio a uno un don y un llamado, es irrevocable. No significa que la persona lo va a cumplir automáticamente. Quiero, queridos, de todo corazón ser honestos en una cosa. Mirad, queridos, que tengas un llamado, que tengas dones, no hay ningún automatismo que el llamado se cumple solo. El Señor te ayuda, pero Jesucristo tuvo razón en Juan capítulo 15 cuando dijo, separados de mí no podéis hacer nada. Todo ser humano, y tenemos que diferenciar qué son dones, qué son talentos. Un talento es algo que recibes cuando naces en esta tierra. Todo ser humano tiene talentos. Talentos es un regalo, vamos a llamarle natural. El talento de tocar guitarra, el talento de pintar, el talento de poder jugar al fútbol mejor que los otros. Un talento se recibe cuando uno nace naturalmente. Pero un don se recibe cuando uno nace sobrenaturalmente. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, el Señor Jesucristo, en la carta de Juan, de Tito y en otros lugares, le llama el nuevo nacimiento. En el momento que uno le pide perdón a Jesucristo y el Espíritu Santo te purifica, te lava, te libera de todos los pecados, porque hace un pacto eterno contigo, un pacto bajo la gracia, en ese momento naces de nuevo.
El nuevo nacimiento no es algo que se busca, es algo que se experimenta y luego se descubre. Ningún bebé dice, estoy buscando el momento de nacer. No. El bebé nace y luego descubre la vida. Nosotros cristianos, en el momento que ponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro futuro en la mano de Jesucristo, en ese momento nacemos de nuevo. Por el Espíritu, por esa agua del Espíritu, ese fuego que nos purifica, esa sangre que nos santifica. Y cuando nacemos de nuevo, recibimos dones. Dones no es lo mismo que talentos. Un talento se recibe cuando uno nace en esta tierra. Y el talento muchas veces solo le lleva gloria a la persona que tiene el talento y no a Dios. Los dones es otra cosa. Los dones glorifican al Señor. Hay personas que han recibido talento en esta vida y que no quieren saber nada de Jesucristo. Pero Dios el Padre, en su inmensa bondad, Él le da a todo ser humano talentos. Sea un Van Gogh, un Rubens, un Kandinsky, un Renoir. Sean personas que le conocen o no, pero Dios el Padre da talentos a todos. Talentos lo reciben todos. Dones es otra cosa. Talentos se reciben del Padre. Dones se reciben del Espíritu Santo. En primera carta de Corinto, capítulo 12, habla de 9 dones que el Espíritu Santo da. Y es interesante que en la carta de Gálatas, capítulo 5, aparecen 9 frutos. Los dones del Espíritu Santo tienen que ir equilibrados con el fruto del Espíritu Santo. Yo a menudo he visto donde hay mucho don, pero hay poco fruto. Y tiene que haber un equilibrio entre los dones de Dios y el fruto del Espíritu Santo. El problema es que los dones los recibes instantáneamente. O como mejor se puede explicar, los dones llegan a tu vida sin arrepentimiento. Llegan por el llamamiento. Dios te llama, te da los dones. Pero como dije, no significa que hayas recibido dones y llamado. No significa que se va a cumplir automáticamente. Tu vida, como dice en Efesios capítulo 4, dice, vivid, andad dignamente a la vocación. La vocación que tú recibes del Señor te lleva a un estilo de vida de responsabilidad, de vivir en santidad, en el temor de Dios. ¿Sabes? La santidad es un regalo por la gracia. La santidad es lo que Dios, el Padre, te regala porque sabe que tú no lo ibas a conseguir tú mismo. ¿Qué es eso, la gracia? La gracia es muy fácil de explicar, no es tan complicado. La gracia es que Dios el Padre, todo lo que tú por propio esfuerzo no puedes conseguir, sea por una religión, sea lo que sea, lo que tú no puedes conseguir por tu propio esfuerzo, Dios el Padre te lo regala por la fe en Jesucristo. Eso es recibir la gracia. En la gracia de Jesucristo ya tienes la justicia. Ya eres santo, ya eres justificado, ya eres purificado delante del Señor. Pero una cosa es recibir la santidad de Dios como regalo. Porque en el Nuevo Testamento en griego hay que diferenciar una cosa. Existe la
santidad y existe la santificación. Otra vez, existe la santidad y existe la santificación. La santidad es lo que Dios hace. La santificación es como tú reaccionas a ese regalo de santidad. Yo sé que en la Reina Valera, y la Reina Valera es una excelente traducción de la Biblia, muy buena, pero en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Luego en Romanos capítulo 12 dice, versículo 18 adelante, si es posible. Si es posible, depende de ti que tengas paz con todos, porque no todos quieren tener paz contigo. Dice, seguid la paz con todos y ahora oye, y la santidad. En griego, más de santidad dice santificación. Santidad es un regalo. Si tú crees en Jesucristo, tú ya eres santo. Eres justificado, eres salvado por la gracia. La santidad es un regalo, pero el estilo de vida que tú y yo tenemos aquí en la tierra se llama santificación. Santidad te da acceso a Dios el Padre, o como dice en Romanos capítulo 5, tenemos paz con Dios. Paz por Jesucristo, por el cual tenemos también acceso a esta gracia en la que estamos. Estamos bajo la gracia. Si tú eres cristiano, seas católico, evangélico, presbiteriano, anglicano, adventista, en el momento que tú crees en Jesucristo, que Él es el único Salvador, que es el único que te puede salvar, perdonar, en ese momento Él te regala por su gracia, su justificación, la santidad, la vida perfecta. Todo eso es un regalo. Pero tú y yo, a ese regalo, tiene que haber una respuesta de santificación. ¿Significa? ¿Estoy salvado? Sí. Completamente. Todo cristiano ya está salvado. Todo cristiano, por la gracia, ya está justificado. Todo cristiano ahora en este momento, por la gracia, está santificado. Pero perdona, ¿todo cristiano ha dejado de pecar? No. Y si dices sí, te recomiendo que pienses en los últimos 40 minutos. Por eso, Dios el Padre, cuando Él te perdona los pecados, Él no solo te perdona los pecados del pasado. La ley es lo que hacía por los corderos, la sangre de los animales, allí en el templo de Jerusalén o en aquel tabernáculo en el desierto con Moisés. La sangre de los corderos animales tapaban tus pecados antiguos. Pero la sangre de Jesucristo, por el nuevo pacto que tenemos con Él, es el pacto bajo la gracia. Ya no hay condenación. Y Él te dio una gracia eterna, un perdón continuo. La gracia es el perdón continuo. Tú estás continuamente bajo esa preciosa, eterna sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene el poder de la gracia de Jesucristo. Y tú y yo estamos purificados por la sangre. Estamos bajo la gracia. Tú y yo no vivimos en este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo estamos en el reino de los cielos. Ese reino que habíamos recibido. Ese reino que está preparado desde la fundación del mundo.
Pero el llamado y los dones, como dice en Romanos 11, versículo 29, son irrevocables. Pero hay otras dos cosas que sí dan testimonio si vives verdaderamente la vida que tenías que vivir. ¿Sabes qué es? La unción y el fuego. Tienes que saber que existen los dones por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Existe el llamado eterno. Pero hay dos cosas en la vida de un cristiano que se puede notar si tu vida está correcta, si vives la vida que tenías que vivir. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego del don. Interesante, aviva el fuego del don. O como dice, dones. Aviva el fuego del don. El don está en ti. Pero el don, sin el fuego y sin la unción del Espíritu Santo, no funciona. El fuego y la unción del Espíritu Santo es el testimonio que tu vida está correcta con el Señor. La unción del Espíritu Santo es el termómetro de tu relación con el Señor. Es interesante que el apóstol Pablo dice: avívalo tú. Dios el Padre enciende el fuego, pero tú y yo tenemos que alimentarlo. Esa palabra, aviva en griego, anathopyreo, es una composición de tres palabras. Ana significa otra vez, o de nuevo. Luego de zoe, de vida, y pyreo significa fuego. Anathopyreo. Y esa palabra anathopyreo en griego aparece en la primera traducción del Antiguo Testamento, que en Alejandría, en el norte de Egipto, se hizo una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. A esa traducción se le llama la Septuaginta. La Septuaginta son las escrituras traducidas del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Ok. Y esa palabra anathopyreo aparece en la Septuaginta. Lo encontramos cuando dice en Génesis 45, versículo 27. Y los hermanos de José, que estuvieron en Egipto y regresaron, su papá, Jacob, Israel, pensaba que José estaba muerto porque los hijos mismos se le habían contado 17 años antes. Y él no se lo podía creer, pero ahora oye lo que dice la Biblia. Y ellos le contaron a Jacob todas las palabras de José que él les había hablado. Y ahora oye: y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, atención, su espíritu revivió. Ten cuidado con quien te juntas. Hay personas que no avivan el fuego, sino que lo apagan. Hay personas que tienen un don de apagar toda pasión en ti para el Señor. Son como bomberos en el espíritu. En vez de animarte a creerle, animarte de entregarte más al Señor, ellos te apagan con su cinismo, con su incredulidad, mala influencia. Pero aquí Jacob, cuando oyó las palabras de su hijo José,
y vio los carros. Acuérdate del carro de Elías, los carros de fuego. Dice la Biblia, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Es interesante, el espíritu revivió. En el libro de Job 14 podemos leer un impresionante pasaje. Déjame leerlo a partir del versículo 7. Job 14, versículo 7. Atención. Si el árbol fuere cortado, aún en él, dice en hebreo, queda esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y si su tronco fuera muerto en el polvo, atención, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aquí Job dice que a lo mejor te cortaron las ramas de tus sueños, de tus proyectos, de tu pasión. Te cortaron el tronco, te cortaron el árbol, pero hay una cosa, la raíz todavía está en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la raíz contiene el llamado de Dios. Yo no sé, querido oyente, lo que te han robado. Yo no sé lo que han apagado en tu vida. No sé qué proyecto, qué empresa, qué familia, qué matrimonio. No sé lo que ha pasado, pero según este texto y lo que he podido ver muchas veces en nuestra iglesia es que cuando viene esa agua fresca del Espíritu Santo, tú vas a reverdecer, creo que se dice en español. De nuevo vas a tener esa esperanza. De nuevo vas a tener vida. De nuevo le vas a creer al Señor. ¿Por qué? Porque el don y el llamado es irrevocable. Sí, hay dos cosas que dan testimonio que tu relación está con el Señor bien, que es el fuego del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fuego del Espíritu Santo? Es ese fuego que el Señor en Lucas capítulo 12, 49, en Lucas 24, 49, Él dice que Él encendió un fuego. Él encendió un fuego. Ese fuego te aviva, te inspira, te purifica. Y como dice el profeta Zacarías capítulo 2, yo seré un fuego alrededor tuya y te voy a proteger. Por eso, el fuego lo enciende Dios, pero tú tienes que alimentar ese fuego. ¿Cómo puedo yo alimentar ese fuego? Cada vez que te tomas tiempo para leer la Biblia y cada vez que te tomas tiempo para estar con el Señor, estás trayendo leña al fuego. La comunión es la leña, el tiempo es la leña, la soledad que estás con el Señor es la leña que alimenta ese fuego. Es interesante otra cosa, que en los Salmos, en el Antiguo Testamento encontramos varias veces la palabra avivar o avivamiento o revivir. Llames como le llames. Y es interesante que el libro de los Salmos es uno de los libros que más veces habla de avivar y de avivamiento. Y es interesante que el Salmo 119, 9 veces habla del avivamiento. Pero quiero enseñarte cómo Dios nos aviva. Atención. Algunos dirán, sí, alguien me pone las manos y aviva el fuego. A ver, leo otra vez segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. El don estaba por la imposición de las manos, pero el que tenía que encender el fuego era el que recibió el don, que era Timoteo. Y ahora mira, varias veces encontramos la oración
Y la petición, Señor, avívame, o tú me vas a avivar. Por ejemplo, 11 veces en los Salmos, y de esas 11 veces, 9 veces en el Salmo 119. Por ejemplo, en Salmo 80, 19 ya aparece, dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, restauranos. ¿Sabías que en hebreo, en la Septuaginta, dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, Yahvé Tsebaot? Dice, en hebreo dice, avívanos. ¿Te acuerdas el profeta Ezequiel, que tuvo una visión en un valle de huesos? Y Dios el Padre dijo, Ezequiel, estos pueden vivir. Y Ezequiel dijo, tú lo sabes, Señor. Y vino el Espíritu Santo sobre ese valle de huesos secos y hubo un despertar, un avivamiento. Dice Salmo 80, versículo 19 en hebreo. Oh Yahvé, el de los ejércitos, Elohim de los ejércitos, avívanos. Salmo 119, versículo 25 dice, vivifícame según tu palabra. En hebreo, avívanos según tu palabra. La lectura de la Biblia te aviva. Salmo 119, versículo 37. Avívame en tus caminos. Perfecto. Cuando uno anda en la voluntad de Dios, uno tiene vida, tiene gozo, tiene libertad. Los caminos de Dios te avivan, no te cansan. Salmo 119, versículo 40. Avívame en tu justicia. Qué bonito. Estoy traduciendo directamente del hebreo. En español pone vivifícame en tu justicia. En hebreo, avívame por tu justicia. Salmo 119, versículo 88, es uno de mis versículos favoritos en la Biblia, que dice, vivifícanos conforme a tu misericordia, dice la Reina Valera y otra Biblia, pero en hebreo dice, avívame según tu gracia. Avívame según tu gracia. Salmo 119, versículo 107 dice, avívame conforme a tu palabra. ¿Te has dado cuenta? La palabra de Dios aparece 2 veces. Y ahora, Salmo 119, versículo 149 dice, oh Señor, avívame conforme a tu juicio. El juicio para algunos es un juicio de castigo, para otros de recompensa. Acuérdate que la palabra juicio en griego, tú la conoces, se llama crisis. Y quiero decirte una cosa, el juicio no solo está para castigar, sino también para recompensar a los que hacen las cosas bien. Esa palabra crisis, me acuerdo en una escritura antigua de los filósofos antiguos, describe el momento cuando uno levantó un cepillo. Había en una historia un cepillo se cayó y él levantó el cepillo. Y el levantar el cepillo se llamaba crisis. Crisis es cuando Dios restaura y levanta de nuevo los derechos de los pobres, de los necesitados. Salmo 119, versículo 154 dice, Señor, defiende mi causa, redímeme. Y ahora dice, avívame con tu palabra. O como dice en hebreo, con tu promesa. Avívame con tu promesa. Y luego, Salmo 119, 56, avívame conforme tu juicio. Y ahora otra vez, Salmo 119, versículo 159, oye lo que dice, avívame conforme tu gracia. 2 veces dice, avívame con la gracia. Salmo 143, versículo 11 dice, avívame por tu nombre. En el profeta Habacuc, y queridos, ahora después voy a orar con vosotros que el Señor avive el fuego en tu vida de nuevo.
Ahora después le vamos a pedir al Señor Jesús que Él derrame de su fuego, de su Espíritu Santo. Estés en el coche, en el trabajo, donde seas, abre tu corazón, porque ahora después vamos a pedirle que Él derrame su fuego, más que Él te coja y te bautice en fuego. Porque tú puedes estar bautizado en el Espíritu Santo y no tienes el fuego, como Timoteo lo había perdido. ¿Se puede perder el don? No. ¿Se puede perder el llamamiento? No. ¿Se puede perder la unción? Sí. En la unción y el fuego se pueden perder, pero no el llamamiento ni el don. En Habacuc capítulo 3, versículo 2, hay un impresionante versículo. Además que Habacuc es el único que tiene un salmo. Fuera de los salmos, el único salmo que se encuentra lo escribió Habacuc. El profeta Habacuc, impresionante profeta. Y en el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice, déjame leerlo primero en la Reina Valera y luego, con tu permiso, teniendo aquí el texto de la Biblia hebreica Asturcandense delante mía, déjame traducirlo. En la Reina Valera de 1960 dice muy bien: oh Jehová, Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Ok. Déjame leértelo, según la Septuaginta. Dice, Kyrios, en griego, Adonai, en hebreo. Dice, Adonai, porque ahí estaba el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Adonai, he percibido tu mensaje. Señor, he visto tu obra. Tremendo, Señor, he visto tu obra. Y eso ha provocado respeto y temor en mí. Y dice, en medio de los años, en español dice, hazlo conocer en medio de los tiempos. En hebreo dice, en medio de los años, llámalo a la vida. Llámalo que no es como si fuera. Acuérdate de Romanos 4. Señor, aviva tu obra de nuevo. Aviva de nuevo tu iglesia. Aviva de nuevo tu obra. Porque la pasión es el testimonio que todo está bien. El fuego, la unción, provocan una pasión. Luego encontramos la palabra avivar, la encontramos en el profeta Ageo capítulo 1, versículo 14, para terminar la obra de Dios. 16 años, la obra del templo en Jerusalén había parado. ¿Por qué? Porque el espíritu del temor se había apoderado de la gente. La acusación. ¿Sabías que antiguamente tiraban piedras los fariseos? Hoy escriben en Facebook, en Instagram. Antiguamente tiraban piedras, hoy en día me escriben. Y son piedras. El que no haya pecado, le digo, no, tira tú la primera piedra. Dice la Biblia en Ageo 1:14 que 16 años la obra no funcionó. 16 años la obra paró. Parece que le estoy hablando. Probablemente es una palabra profética para algunos ministros, ministerios, iglesias. 16 años no se movió nada. Pero la Biblia dice, y despertó, en hebreo, avivó Dios el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y ahora oye, y el espíritu del resto del pueblo, y ahora sujétate, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. ¿Y quieres saber una cosa? Lo que 16 años no funcionó, en pocos meses lo terminaron. Cuando viene un avivamiento sobre una persona, un toque,
un renuevo, un despertar. Quiero decirte y advertirte una cosa. Toda visitación del Espíritu Santo, todo propio avivamiento, toda propia gracia que no se convierte en una relación con el Señor, lo vas a perder lo que recibiste. Que el Señor te haya tocado el domingo con una palabra, con una ministración, con su presencia, es una cosa, pero el lunes, el martes tienes que traer la leña a tu relación con el Señor. Luego, solo quiero mencionarlo un momento, pero luego quiero decirte que la Biblia es impresionante. Como dice, y el Señor despertó a un adversario. En hebreo dice, y el Señor avivó a un Satanás contra Salomón, contra Zerubabel y contra Jerobeam y contra otros también. Interesante. Que el Señor avivó enemigos. Lo podemos leer también que avivó y despertó a reyes contra Israel. Tú y yo necesitamos ese propio avivamiento, ese propio toque, ese despertar. Aviva de nuevo el fuego en ti. Aviva. Eso es lo que yo pretendo en la Iglesia Pasión por Cristo. Me han preguntado, pastor, ¿usted predica porque me oyen siempre en la radio? Y hay muchos incluso que ni saben que estoy en la iglesia. Yo te recomiendo que vengas a la Iglesia Pasión por Cristo. Los domingos a las 10 de la mañana, o a las 6 de la tarde, o el sábado a las 6 de la tarde, o el domingo a las 7:30 de la mañana, o el viernes a las 8 de la tarde. Ven, déjate despertar por el Señor. Déjate despertar, que ese fuego sea avivado de nuevo. La presencia de los hermanos, la adoración, la alabanza, una palabra poderosa, aviva de nuevo. Quiero decirte, querido oyente, si eres cristiano y perdiste, entre comillas, el enfoque de tu ministerio, si perdiste ese fuego, si perdiste esa pasión, tranquilo, no nos puede pasar a todos. Pero te quiero recomendar, ven a la Iglesia Pasión por Cristo. Si no puedes venir, conéctate los domingos por la mañana cuando estamos predicando en la Iglesia Pasión por Cristo, sea por YouTube, por Facebook o por otros medios de televisión. Que seas partícipe de esa gracia. El Señor a la Iglesia Pasión por Cristo en Madrid nos ha dado una gracia muy especial. Nos ha dado una gracia muy, muy especial. El Señor hizo y está haciendo una obra espectacular en la Iglesia Pasión por Cristo, impresionante. Ayer me encontré con una hermana. Fuimos porque teníamos que comprar una cosa y me encontré con una hermana que vino de Portugal. De Portugal vino a Madrid, a España, hace 2 o 3 años. Y lo primero que hizo que fue a la iglesia, vino a Pasión por Cristo. Y me acuerdo muy bien de la cara triste, de los ojos apagados que tenía esa hermana. Ayer, cuando fuimos con mi esposa y vimos a la hermana, era casi no se podía reconocer. Y ella dijo, ¿sabe, pastor? Yo estoy 30 años ya salvada. Yo predicaba, entre comillas, en nuestra iglesia, y mi esposo también. Pero vivíamos bajo una ley, un legalismo. Todo era prohibido, todo era pecado. Era como una cárcel. Solo nos regañaban. Solo nos latigaban. Dice, pero cuando vine a Pasión por Cristo, recibí tanto de la gracia de Dios. Y me dice, con unos ojos llenos de vida, de brillo, dice, pastor, si no fuera por la gracia de Jesucristo. Y dije, hermana, así es obra del Espíritu Santo.
Cuánto me alegré ver la obra del Espíritu Santo. Cuántas personas están cautivas, son dañadas. Todo el tiempo solo regaño, regaño. Querido, nadie va a cambiar porque tú le regañas. Nadie. Solo cambiamos por la gracia. La gracia de Jesucristo. Como hemos leído en Salmo 119, Él te va a avivar por la gracia. Él te aviva por la gracia. Es la gracia de Jesucristo. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje? ¿Cuánto me encantaría regalarte este mensaje? Que tú puedas oírlo una y otra vez. Que el Señor avive su fuego, aviva tu fuego. Querido, querida, si tú eres cristiano y has dejado la obra del Señor, o la estás haciendo, pero es una carga, no hay ningún gozo, tranquilo, tranquila. Puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a todos. Pero ahora es tiempo que avives de nuevo el fuego en ti. Que ese gozo, ese amor, ese cariño, esa gracia, ese poder, esa presencia, esa unción, esa majestad, ese dominio, que venga sobre ti. Querido, vamos, come on. Aviva el fuego de nuevo en ti.